Ahora, entre semana, nosotros entendemos que la fecha es totalmente arbitraria. Es lo más fácil comprobar que la probabilidad de que Cristo naciera el 25 de diciembre es entre la más baja posible por la secuencia de eventos, por el nacimiento de Juan, por las fechas en que servía este, el papá de Juan y otros detalles, ¿no? Que no vamos a discutir el día de hoy. No somos supersticiosos, es lo que Spurgeon siempre decía antes de predicar su sermón navideño. No creemos en la superstición, creemos en la palabra de Dios y no tenemos ni siquiera un ejemplo en la Biblia de personas que celebraban algo parecido a la Navidad. Y sin embargo, el día de hoy vamos a abarcar una parte que es una parte, como vamos a ver, esencial, crucial y pudiera ser en las profundidades que hay en esto, uno de los aspectos más profundos de este tema. Es lo que nos toca ver el día de hoy. Y comencemos leyendo, y les vuelvo a decir, voy a hacer otros comentarios entre semana, si Dios lo permite, el miércoles, en relación con la época navideña. Pero aquí estamos en Apocalipsis. El lío que se arma en relación con el trono de Dios y el libro sellado, en donde Juan lloraba y hay un gran punto, ¿no? en el trasfondo de nuestro tema, y porque no encontraba a la persona indicada digno de abrir el libro al final del versículo 4, ni de leerlo. Este libro que es de la predestinación, el libro sellado con 7 sellos, que es la historia futura del mundo, que se abre en relación con la apertura de estos sellos. El resto del Apocalipsis fluye, narrando en forma simbólica muchísimas cosas, culminándose en la segunda venida y el fin del mundo. Y cuando llegamos al punto crucial en esta historia, ¿no? En relación con quién es el único digno de abrir ese libro y desatar sus sellos, vamos a agarrar un hilo nada más. Lo que nos interesa aquí en el versículo 6, miré y aquí en medio del trono, estos son 4 seres vivos, en medio de los ancianos. Y ahí viene el término que vamos a repetir a lo largo de nuestro sermón el día de hoy. El cordero, vean el lenguaje, en la versión antigua dice como inmolado, y luego hay una descripción de 7 cuernos, símbolos de poder, 7 ojos, símbolos de omnisciencia, 7 espíritus de Dios, que son símbolos de la omnipresencia del mismo cordero. Pero lo que nos interesa aquí es la fórmula. Vean con mucha atención, en nuestra versión antigua, 5:6 del Apocalipsis, como la mejor traducción para mí es como degollado, técnicamente del griego. Yo prefiero la fórmula sacrificado, como sacrificado. Y así lo vamos a ver, llegando al cielo, ¿no? Tal como enseñó a Juan sus manos y su costado, así lo vamos a encontrar. No nos vamos a encontrar con el mismo cuerpo con el cual fue resucitado los muertos, en donde lleva hasta el día de hoy las evidencias de su muerte y crucifixión en la cruz del Calvario, ¿no? Ahora, brincamos aquí, vamos adelante, vamos a brincar hasta el versículo 2, en donde todo el universo comienza a adorar al Hijo de Dios encarnado y ahora resucitado de los muertos, post-resurrección, ascendido al cielo, sentándose sobre el trono de Dios y tomando este libro, que es, lo vuelvo a decir, el libro de los decretos y la predestinación en relación con la historia futura del mundo. Y en el versículo 12 dice que decían alrededor del trono los seres vivos, los ancianos y una multitud de millones. Al final del versículo 11 es pluralidad, un número que no tiene término. Decían en alta voz, el cordero que fue, y otra vez, inmolado.
Es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Es una lista tremenda de palabras técnicas que se relacionan con la adoración verdadera, sin discutir estos puntos el día de hoy. Nos interesa la mismísima fórmula en relación con el Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado. Ahora, a estos puntos llegaremos, ¿no? El día de hoy, incluso nos van a servir para los temas de fin de año, como comentaremos de paso, ¿no? Ahora, la primera introducción. En la encarnación de nuestro Señor Jesús, cuando Él vino a este mundo, sucedió el milagro de milagros, el más profundo misterio registrado en la historia humana y en la misma palabra de Dios, porque el invisible Dios se hizo visible en una forma inexplicable, ¿no? El ilimitado llegó a ser limitado. Si tomamos cualquier atributo de Dios, aplicándoselo a lo que sucedió en relación con la encarnación, Dios se hizo hombre sin que dejara de ser Dios. Esto quiere decir que el infinito llegó a ser finito, que el omnipresente se hizo físicamente presente, que el que sostiene todas las cosas fue, en el pesebre, fue sostenido, ¿no? Por su, humanamente hablando, su madre. Quiere decir que el creador del universo llegó a ser una criatura aquí en la tierra que él mismo creó. El Dios eterno llegó a pertenecer al tiempo. El independiente llegó a ser dependiente. El omnipotente llegó a ser, como veremos más adelante, el más débil de las criaturas, ¿no? Y en este sentido, hay en el trasfondo de este tema muchísimos puntos que no vamos a discutir el día de hoy, y lo que nos interesa aquí de entrada es el porqué de esto. Es una respuesta, ¿no?, que vamos a ir dando a lo largo del sermón, el porqué de esto. Y de manera preliminar, algunos comentarios son necesarios. Y en relación con esto, cada comentario aquí es un mini libro de teología y no vamos a detenernos a discutir los puntos. Todo esto fue necesario, primero, para que alguien nos representara ante Dios cumpliendo con lo que se llama una obediencia representativa. Cristo llega como nuestro representante, como el segundo Adán, como el que obedeció a Dios en nuestro lugar y obedeció a nivel individual, a nivel particular, personal, por cada creyente. Vino Cristo para realizar esta obediencia representativa en lugar de nosotros. Segundo, vino para ser un sacrificio vicario. Ese es el tema encapsulado en la fórmula Cordero sacrificado, como vamos a ver. Vino para ser un sacrificio, vicario quiere decir en lugar de otros, y si no hubiera sido hombre, jamás podría haber sufrido como dicho sacrificio, la muerte de la cruz del Calvario en lugar de otros, jamás podría haber sido realizado a menos que se encarnara, como en más de uno de los himnos que acabamos de cantar, se comentaba ese punto, que se encarnó con el propósito de morir. Y la idea es como un sacrificio vicario en lugar de los creyentes. Ahora, tercero, esto fue necesario para que Cristo, escuchen bien, cumpliera con el papel de mediador entre Dios y los hombres. Eso es el gran tema en donde hay un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, Jesucristo, hombre. Toda la fórmula es técnica. Para ser un mediador entre Dios y los hombres, debido al pecado que nos separa, nos hace falta alguien que pueda meterse de por medio entre nosotros, como mediador entre Dios y nosotros. Y escuchen bien, necesitamos a ese mediador que nos pueda representar ante Dios. Vean, la fórmula aquí es técnica, y que puede representar a Dios ante nosotros. Y en este sentido, es un punto crucial en relación con los tecnicismos sobre la encarnación. El mediador tiene que ser completamente hombre, por un lado,
y en el misterio de la encarnación completamente divino, ¿no? Completamente Dios. Y todo esto para que como mediador no tan solo pueda representarnos ante Dios, sino que puede derrotar a todos nuestros enemigos espirituales, que son el pecado, el diablo y la muerte misma, ¿no? Que son los enemigos, los tres famosos enemigos, que serán derrotados por la encarnación de Cristo. Entre paréntesis, la encarnación de Cristo es la doctrina la más atacada a lo largo de la historia del cristianismo, comenzando con el concepto de que Dios se hizo hombre. Y desde la época de la iglesia primitiva, las sectas gnósticas se enredaban negando varios aspectos, algunos su humanidad, otros su divinidad. Y a lo largo de la historia del cristianismo, las sectas hoy en día, como los falsos testigos de Jehová, los mormones y algunas otras, los unitarios, incluso los antitrinitarios, niegan la encarnación de Cristo. Y eso es un punto el más atacado, el más discutido, el más importante punto en relación con la persona de Cristo y su obra salvadora. Entre paréntesis lo digo, ¿no? El anticristo final negará categóricamente, hay una lista de textos que parecen implicarlo, negará categóricamente la verdadera identidad de Cristo, ¿no? Como los judíos lo hicieron, como cómplices del diablo mismo, y como Judas en la tragedia de su traición, cayó en la mismísima trampa, ¿no? Pero lo sigo diciendo, este punto es importantísimo, porque sin la encarnación de Cristo, ¿no? No hay nada, ¿no? De lo que vamos a discutir en nuestro sermón el día de hoy. Y entre tantas otras cosas aquí de manera preliminar que pudiéramos comentar, rápido digo lo siguiente: Dios pudiera haber creado un ser humano completo y perfecto en el cielo, lo pudiera haber enviado hasta la tierra sin la intervención de ninguna mujer, sin todo este lío de la mitad de las cromosomas, ¿no? No, pudiera haber hecho esto para salvarnos, pero si esto hubiera sucedido, a ninguno de nosotros jamás nos ocurriría pensar que este ser fuera verdaderamente humano. De igual manera, pudiera haber enviado a Cristo a través de un proceso normal de procreación, en donde es el lío después de su encarnación. Todo esto del nacimiento de la Virgen es el segundo punto más discutido, más atacado a lo largo de los siglos. Dios pudiera haber enviado a Cristo a través de un proceso normal de procreación, con no tan solo una madre, sino también con un padre humano, y en tal caso nos habría sido imposible creer que Él fuera verdaderamente Dios. Y estos argumentos son temas que hemos discutido en el pasado, en la misma época navideña. Y el punto final aquí, de manera preliminar, ¿no? Estamos en la primera introducción introduciendo el hecho de que hay un gran porqué en todo esto, como vamos a ver. Ahora, el siguiente porqué es desde una perspectiva muy práctica, ¿no? Lo siguiente. Es debido a la incapacidad humana. ¿Qué quiere decir esto? La incapacidad del ser humano de rescatarse de la caída, de salvarse de sus propios pecados y las consecuencias de dichos pecados, que la encarnación fue más que necesario. Si la salvación fuera por obras, jamás habría venido Cristo. Si tú podrías, por tu capacidad, hacer lo suficiente para borrar tu culpa y tu pecado y ganar o merecer tu salvación, jamás habría sucedido esto. Entonces, la misma encarnación de Cristo anuncia lo que estamos diciendo, que la salvación no se encuentra al alcance de ningún ser humano, en términos humanos. Que la supuesta autonomía humana, la supuesta capacidad humana, ¿no? Y cada religión falsa enseña esto. El hombre es medio caído, más bueno que malo, y por sus obras, por sus méritos, va a ganar y merecer su llegada al cielo, ¿no? Esa es la esencia de cada religión falsa en el mundo.
Pero jamás habría sucedido algo como lo que vamos a ver nuevamente el día de hoy si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. No nos haría falta ningún salvador en ningún caso, ¿no? Eso es una tremenda implicación a la cual volveremos más adelante. Ahora, la siguiente implicación ahora, y esto comienza a introducir lo que vamos a discutir el día de hoy. La siguiente implicación es esta. Ven con mucha atención. No vamos a ver el texto. Es uno de los textos citados cuando muchas iglesias lean las narraciones sobre la encarnación y el contexto histórico en Lucas, en Mateo. Escuchen, en Lucas 2, no quiero que busquen el texto, en relación con Simeón, en relación con el Espíritu Santo que le impulsaba a decir algo sobre el milagro de la encarnación, encontramos esas palabras. Escuchen. De su boca salió el comentario, ¿no? Y aquí dice Simeón, y se refiere al hijo recién nacido, es cuando lo llevaron al templo, cumpliendo los 40 días, la presentación del niño Jesús en el templo. Escuchen lo que dice, ha venido para el levantamiento de muchos y para caída de muchos. Un comentario en donde él mismo nos estaba dando una pista a seguir. ¿Por qué esto? En nuestra versión antigua, ha sido puesto, ordenado, para, por un lado, levantar a muchos, y por otro lado, esas son las malas noticias sobre la Navidad, para otros muchos, asegurar su caída definitiva. La caída y el levantamiento, ¿no? En el contexto espiritual es una referencia a muchas cosas, comenzando con, en el aspecto espiritual, ¿no? El destino eterno de cada ser humano depende de su relación con esta persona, su relación con este Jesús, ¿no? Aquel que vino como tropieza, como piedra de tropiezo, para los judíos, ¿no? Caerán, serán quebrantados, las profecías, múltiples profecías hablaban de esto, ¿no? Caerán, y en el contexto en Isaías, los mismísimos judíos cayeron y fueron quebrantados definitivamente como pueblo y nación por la llegada de este Mesías. Ya llevamos 2000 años de historia. Después de la diáspora, después de 70 DC, después de los ejércitos romanos destruyendo el templo, la ciudad y la diáspora, cuando fueron llevados cautivos a todas partes del mundo, el pueblo judío ha sido quebrantado por la llegada de para dar un ejemplo. Al mismo tiempo, los creyentes, nosotros en sentido espiritual, somos los primeros que somos humillados, caemos, ¿no? Convictos y condenados por la llegada de este Mesías a nuestra vida. Y esto es un proceso que nos convence de nuestra culpa, de nuestro peligro, y nos convence de la necesidad de arrepentirnos. Y es un mini caída previa a la conversión, en donde después somos levantados para siempre por este mismo que vino hace 2000 años, levantados hasta el cielo mismo, resucitados con Cristo, convertidos, regenerados, ¿no? Como vamos a ver, adoptados, aceptados en el amado y por fin trasladados a su misma presencia celestial, somos levantados, los creyentes. Mientras, como volveremos a ver, los inconversos caen y son bajados hasta el infierno.
por la ira, escuchan, de esta misma persona. Identificado aquí en Apocalipsis 5 como el cordero, símbolo, ¿no?, de muchas cosas, como vamos a ver, sacrificado. Ahora ven, están todavía en Apocalipsis, ahora ven en el capítulo 6, es otro punto crucial, acabo de comentarlo, de paso. Ahora ven este lenguaje, es Apocalipsis 6, es los 4 caballos del Apocalipsis terminan, se abre el 6º sello y hay un terremoto que comienza el fin del mundo, el colapso del cosmos se describe y las estrellas cayeron en 13, el cielo se apartó en 14 como un libro que es envuelto, ¿no? Un terremoto que sacude hasta todos los cimientos de la tierra, hasta las islas más lejanas son movidas. Los reyes, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes y todo esclavo y todo libre se escondieron en lugares subterráneos, en las cuevas, entre las peñas, las rocas de los montes, y decían a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros, 6:16 del Apocalipsis, y escondednos de la cara de aquel que está sentado, según el capítulo anterior, sobre el trono del universo, el cosmos. Y de inmediato lo que acabo de decir: escondednos de la ira. Vean la fórmula, esta fórmula es importantísima para entender lo que vamos a ver después y para entender por qué de la venida. Y cómo tratar con todas nuestras luchas con el coraje y el enojo, incluso, como veremos. La ira, ¿qué dice el texto? La ira del Cordero. Y esto es uno de los textos, incluso más, algunos dicen misteriosos. Vamos a quitar de por medio cualquier misterio de esto el día de hoy. Otros dicen más incongruente de la Biblia, porque se describe a uno que se identifica aquí como el Cordero. En otros versículos, los anteriores, en el capítulo 5, sacrificado, degollado, la palabra griega. Pero aquí resulta que este Cordero tiene ira. ¿Qué será esto? ¿La ira de quién? La ira del Cordero. ¿Cuán grande es el misterio? Lo vamos a resolver con la ayuda de Dios. Ahora, termina la primera introducción, ahora la segunda introducción. ¿Por qué vino en su encarnación la segunda persona de la divinidad? Se hizo carne, ¿no? Habitó entre nosotros, puso su tabernáculo. El Evangelio según Juan usa la fórmula técnica. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Ahora, en la segunda introducción hay una lista de respuestas, las cuales no son nuevas para nosotros. Las voy a mencionar de paso. Pero cada una de estas respuestas pudiera ser otro sermón. Y de la boca de Cristo vienen las respuestas aquí. De Cristo mismo vienen las citas, en donde Él comenta sobre el por qué, en donde Él dice: para esto he venido, ¿no? Por esto estoy aquí, por esto descendí del cielo, ¿no? Por eso asumió una naturaleza humana sin que dejara su naturaleza divina, en la unión hipostática de dos naturalezas en una sola persona, el gran misterio, ¿no? El porqué de esto. De la boca de Cristo, algunas respuestas. Primero, no es necesario que ustedes busquen los textos, los voy a ir citando. Dice Cristo en Juan 6, no he venido, no he descendido. Su fórmula es tan técnica.
no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, apunten al texto. Él dice, yo he venido a descender del cielo. Es todo el misterio de lo que supuestamente, escuchen otra vez, lo tengo que decir, ninguna persona no convertida en el mundo celebra lo que acabamos de citar. No, toman la época navideña como el mayor pretexto para fiestas, inmoralidad, borracheras, robo y peores cosas. No están celebrando nada en lo absoluto, ni pueden celebrar la venida de Cristo. Si alguien ha de celebrar esto, tienen que ser forzosamente tan solo los verdaderos creyentes. No puede ser alguien más. Porque no creen nada de lo que sucedió aquí. En lo absoluto no creen en esto. Pero Cristo dijo, yo he descendido para hacer la voluntad de mi Padre. Primero. Segundo, rápido, la lista, no podemos detenernos aquí. En otro texto, en el Sermón del Monte, dijo, escuchan, no he venido para anular, se traduce abolir, abrogar, quitar la ley, los profetas. Es una referencia a todo lo que está en el Antiguo Testamento. La fórmula ley, profetas, es la Biblia de los judíos. No he venido para anular, para quitar, no, sino para cumplir. Cumplir lo que está escrito en la ley, los profetas, ¿no? Tremendo. Él vino, se encarnó para cumplir. Y ya de inmediato, el creyente sobreentiende de inmediato algo aquí. En la ley de los profetas, Dios exige los 10 mandamientos, una vida perfecta, una vida de entrega, de sacrificio, de servicio, que ningún ser humano puede cumplir a la perfección. Y Cristo viene no a quitar aquello, sino a cumplirlo y quitarlo de por medio, como vamos a ver, ¿no? Pero a cumplir viene, no a anular. Ahora, tercero, de la boca de Cristo, en la famosísima entrevista con Pilato, ya a la mera hora, ¿no? De lo que comienza a ser la secuencia de eventos que se llama su pasión, ¿no? En teoría, ¿no? No me gusta la palabra por la forma en que la usan los católicos. Sin embargo, en su entrevista con Pilato, cuando Pilato quiere saber, eres rey, ¿a qué vienes y qué es esto y por qué te acusan? Viene esa respuesta. Dice Cristo, para esto he nacido, para esto he venido. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. ¿Qué es esto? Para dar testimonio de la verdad, a la verdad. Es un gran tema, es un mini sermón. El testimonio a la verdad quiere decir, primero, exponer, desenmascarar y quitar todo lo falso, todas las mentiras, todo el engaño. ¿No? En cada religión falsa, incluso en el judaísmo, que ya habían falsificado en su mayor parte para este entonces, Cristo vino a desenmascarar todo lo falso, todo lo mentiroso, todo engaño y dar testimonio de la verdad. Y el punto, Él es la verdad encarnada. La verdad que es todo lo que Dios dice acerca de todas las cosas. Acerca del pecado humano, acerca de lo que estamos viendo aquí, el único remedio para el pecado humano, acerca del único camino de salvación. La lista es interminable aquí. Vivimos en una época cuando hoy en día nadie cree que existe algo como la verdad. Todos creen que la verdad es algo relativo, que no puede haber, ayúdenme a entender, entre matar o no. ¿Hay algún punto intermedio? Si se trata del aborto, pudiera ser así, es lo que nos dicen. O otras cosas. Entre la verdad y la mentira, si se trata de cuestiones políticas y corrupción, quién sabe si hay algún punto intermedio. O sea, todo es relativo. No puede haber nada como la verdad absoluta. Oh, la verdad absoluta no existe. ¿A de veras?
No, todos los seres humanos viven cada momento de su existencia en la tierra dependiendo de toda una lista de verdades absolutas que comienza con las leyes de la así llamada naturaleza, que las damos por sentadas como verdades absolutas, la ley de gravedad. No voy a decir, mi ilustración aquí no es válida, pero si hay alguien aquí que no cree en la ley de gravedad, le vamos a subir, hay 4 pisos aquí hasta arriba. A ver, vamos a ver si puede volar o no. Si a él se le aplica la ley de gravedad o no, como una ley absoluta o no. Vamos a saber a ciencia cierta que no es necesario ni siquiera hacer la prueba, es una broma. No estoy tentando a nadie, no estoy desafiando a ninguno de ustedes, por favor, no. Pero el punto, no puede haber nada como la verdad absoluta, dice, pero Cristo vino a mostrar lo contrario. La distinción entre la verdad y el error, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. ¿Hay una distinción verdadera, absoluta, real entre el bien y el mal? No, dice, no puede haber ninguna cosa como el bien real ni el mal. No, pero misteriosamente los mismísimos que nos dicen que no creen en el bien, resulta que sí, que tienen toda una lista de cosas, una tremenda lista de cosas que identifican como el mal. No puede existir el mal sin el bien. Entre paréntesis, no, de paso, vino Cristo a dar testimonio. Yo les dije, hay un mini sermón aquí, no puedo dar el mini sermón con cada punto, tenemos que apurarnos. El cuarto punto, dice Cristo en Juan 10:10 que vino para dar vida en abundancia a los creyentes, dando por sentado que no la tienen los no creyentes, ¿no? Dando por sentado que no tienen vida espiritual, que no tienen vida eterna los no creyentes, que Él vino para darnos esta vida. Como cantábamos, bajaste del cielo para darnos vida, dice uno de los himnos que acabamos de cantar. Ahora, hay muchos puntos aquí. Buscan ustedes en Juan. No pierdan de vista el concepto que estábamos señalando en el Apocalipsis. Ahora vamos a Juan, su evangelio, por favor. Y vamos a leer en su capítulo 9 del evangelio según Juan. Y aquí dice, y quiero que veamos este texto, ¿no? Con los demás los estoy citando. Esto es el lío en relación con el ciego de nacimiento, en donde los judíos cuestionan su divinidad y reclamo mesiánico. El pobrecito, si no fuera Dios, no pudiera hacer nada, ¿no? Y viene un comentario aquí en medio de esto. Si no fuera Dios, no podría haber sanado a nadie. Pero lo que nos interesa aquí es cuando se revela como el Mesías al ciego de nacimiento, en el versículo anterior creyó y cayó en adoración. Entonces, dice Jesús en 39 del capítulo 9 de Juan, estamos leyendo, y esto es el siguiente ejemplo, comentario: para juicio he venido a este mundo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se quedan ciegos, sean ciegos, ¿no? Y luego los fariseos quieren saber si estaba hablando de ellos. Sospechaban que sí. Pero después de sanar al ciego de nacimiento, viene este comentario: he venido, vean lo que dice, para juicio. Para esto he venido al mundo. ¿Qué es esto? Ahora, vale la pena, de paso, como vamos a ver este argumento más adelante, vamos al capítulo 5. Vean esto. En el capítulo 5, por favor, veamos este texto. En el capítulo 5, esto se repite varias veces. Aquí lo vamos a ver de paso, nada más. Guarden en mente el punto. Juan 5. Y vamos
es Cristo en el 19 diciendo en la última frase, todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace juntamente, el misterio de la Trinidad. Dos personas, pero hacen la misma obra, ¿no? Y en el 21 el Padre levanta a los muertos, ¿no? Y luego el Hijo hace lo mismo. El Hijo hace lo mismo. Es un argumento en donde encapsulado en el trasfondo es la verdad de la Trinidad. Pero vean, y la divinidad de Cristo. Vean en 22, como si fuera de paso, pero el Padre a nadie juzga. Mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En la primera epístola de Juan dice, los que no honran al Hijo no tienen al Padre. Y por eso todos los grupos antitrinitarios no son salvos ni pueden serlo, mientras que no reconozcan su error. Pero el punto aquí es lo del juicio. ¿Ven lo que dice? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios el Padre no va a juzgar a nadie. ¿Ven lo que esto implica? Que todo el juicio del griego le ha sido confiado al Hijo. Que todo el juicio al Hijo le ha sido entregado. Es lo que el texto dice. En 27 se repite el punto, para que nadie lo pase por alto. También le dio poder de hacer el juicio en virtud de su identidad. Hijo del hombre es un título mesiánico, incluso con mayúscula, de divinidad. Dio ese poder de hacer el juicio al Hijo. ¿Qué es esto? ¿Puede tener alguna relación con la ira del Cordero? Creo que sí. Porque el juicio en cuanto a los inconversos es la ira de Dios derramada. Así. Ahora rápido, dejamos la segunda introducción, lo dejamos. Otros textos, y entre los más importantes, hay una larga lista aquí, la voy a cortar. Vienen a la mente, ¿no? El más citado, que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. El comentario en relación con la última cena. El comentario en relación con el porqué de su vida, su venida. Vuelven a escuchar, el Hijo del Hombre vino para dar su vida. En este lenguaje, dar su vida en rescate por muchos es todo el simbolismo del cordero sacrificado. Es una fórmula técnica para dar más información sobre lo que este símbolo representa. Dar su vida y el lenguaje en rescate, para rescatar, como para pagar el precio del rescate por muchos. Sí. Sobre el pesebre del Belén ya estaba desde un principio la sombra de la cruz. Desde el principio. Y a lo largo de su vida, la sombra de la cruz estaba presente. A lo largo de su ministerio público, ¿en cuántas ocasiones hablaba de esto? De lo que nosotros entendemos con la figura de la sombra de la cruz, de lo que iba a suceder. Sí. Y otros muchos textos, aquí hay que cortar la lista. Vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. A eso he venido, para llamar a los pecadores a que se arrepientan. En otros textos, pudiera ser el más importante, el Hijo del Hombre vino a buscar y a hallar lo que se había perdido. Lucas 19.
a buscar y hasta encontrar su oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo perdido, a encontrar lo que se había perdido. A eso vino. Ahora estamos aquí en Juan, vamos al primer capítulo de Juan, vamos rápido al primer capítulo del Evangelio según Juan. Y ahora viene otro detalle que no podemos pasar por alto. Es crucial este punto. Ya lo mencionamos en la primera introducción. El Evangelio según Juan, su primer capítulo, ahora vamos al 18. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Bien? ¿Esto? El unigénito, que quiere decir único en su clase, yo voy a usar la palabra tipo. El unigénito Hijo que estaba en la tierra y simultáneamente en el seno del Padre, en dos lugares simultáneamente, como en otros textos lo vemos, en el misterio de su divinidad y humanidad. El Hijo que está en el seno del Padre, y la fórmula es técnica, Él le declaró, la versión antigua, se traduce, Él le ha dado a conocer, Él es la revelación, Él es el único que da a conocer al Padre. De tal modo que más adelante, aquí mismo en el mismo Evangelio, en Juan 14, el lenguaje, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, no porque el Hijo es el Padre, no, sino por lo que el texto dice, porque el Hijo revela al Padre, da a conocer al Padre. En este sentido, Cristo es, y estamos hablando del porqué de su encarnación, esto no lo hemos dejado. Cristo es la persona que revela el carácter del Padre en toda su plenitud. La gloria del Padre en otros textos. Vemos en la persona y obra de Cristo la gloria del Padre. Así lo dice Pablo una y otra vez en varios textos. Pero aquí hay que volver a lo que comentábamos, y en este es el punto en que nos vamos a centrar en el tiempo que nos resta. Estamos preguntando el porqué de todo esto, y ahora vienen estos puntos. Escuchen bien. El Hijo, como el Cordero de Dios, escuchen, revela la ira de Dios el Padre en contra del pecado. De tal modo que en Apocalipsis 6, en donde lo estábamos leyendo hace unos momentos, se refiere a la ira del Cordero. El Cordero inmolado, sacrificado, ¿no? Cuando Juan vio a Cristo al comienzo de su ministerio público, en relación con su bautismo, Juan el Bautista contestó esta pregunta en los mismos términos. Anuncia la llegada del Mesías como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es esto? Es el mismo punto. El Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado. Y nosotros sobreentendemos que en ese texto mundo quiere decir judíos y gentiles. No se refiere a cada persona en el mundo. No, porque hay ira que será derramada en contra de todos sus inconversos. Sus pecados no son quitados por el Cordero de Dios. Pero esto no nos importa el debate ahí. El punto es crucial. Bien, este Cordero de Dios, inmolado, sacrificado, cuando anuncia, Él viene a quitar de por medio el pecado. Y yo voy a decir del mundo en donde están todos los creyentes, ¿no? Pero luego resulta que este mismo Cordero está lleno de ira.
Ahora bien, con mucha atención. Aquí se introduce un concepto, y este es el concepto al cual vamos a darle seguimiento en el resto del sermón. Al identificar al Mesías como el Cordero que quita el pecado del mundo, luego vienen estos asuntos. El Cordero es un gran símbolo de sacrificio por el pecado, ¿no? Incluso de inocencia, de humildad, de debilidad, como vamos a ver. Es el animal que lo llevan y lo sacrifican, como el símbolo del Mesías. Y increíblemente lo que encontramos con el Mesías es algo espantoso, este punto. Escuchan, este Mesías permaneció mudo ante sus trasquiladores, dice Isaías, ¿no? Este que se identifica como el Cordero de Dios fue llevado al matadero y no abrió su boca. Angustiado y afligido, Isaías lo comenta, anticipando, profetizando lo que vendría a ser el proceso de juicio y condenación. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, como un cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es esto? ¿Ven cómo los textos lo comentan? No mostró ira, ni aparentemente se enojó cuando fue injustamente, ¿no?, llevado al juicio, falsamente acusado. La narración en los 4 evangelios es este punto. Ante Pilato, en relación con las acusaciones de los judíos, guarda silencio. Ante los mismos judíos, ante Caifás y los líderes del judaísmo en aquel entonces, guardó silencio. Ante los testigos falsos que se presentaron, ¿no?, acusándole de blasfemar, silencio. Hay un sentido en que, ven lo que estoy comentando, ante Judas mismo, el traidor, al recibirlo y preguntarle, amigo, ¿a qué vienes? No, silencio. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué no abrió su boca? Porque había venido para llevar a cabo el juicio de Dios en contra del pecado de su pueblo. Y aunque él era humanamente hablando inocente, legalmente era culpable. Y como él mismo lo dijo, he venido para efectuar el juicio. Esto tiene más de un sentido entonces. Cristo, vean, viene y se presenta como un cordero inocente, pero asumiendo la culpa, ¿no?, y las consecuencias del pecado de su pueblo, de tal modo que cuando se presenta Cristo, nosotros lo entendemos, en la cruz del Calvario cae la ira de Dios en su contra. Él sufre esta ira de Dios. Ahora, guarden en mente este punto, es importantísimo. Cristo sabe lo que esta ira de Dios significa porque Él es la única persona que sufrió y agotó esta ira. Esta ira, la que fue derramada en su contra, la única persona en el cosmos que entiende esta ira de Dios en su plenitud, hablando de una persona, es Cristo.
Y según lo que ya hemos señalado aquí, es el mismísimo Cristo que va a derramar esta ira de Dios en contra de todos sus enemigos. El tema es increíblemente fuerte. Viene una persona para sufrir esta ira de Dios con el fin de salvar a su pueblo. Sí. Esta ira de Dios que es abrumadora, que es inevitable, que es lo que revela la verdad acerca de la naturaleza santa y justa de Dios, su carácter moral, esta ira de Dios que no puede pasar por alto ni un solo pecado, esta ira divina, ¿no? En la cual la gran mayoría de la gente no cree. Ahora están celebrando la supuesta venida de Cristo, no creen ni por un segundo el porqué de su venida. Para sufrir y agotar esta ira vino Cristo. No hay otra respuesta. Esta ira que revela la verdad acerca de Dios y revela la verdad acerca de nosotros. Acerca de nuestra culpa, acerca de nuestros pecados, acerca de lo que tú y yo merecemos. La ira de Dios. Vino Cristo para sufrir y agotar dicha ira. Y si esto no lo hubiera hecho, no podría haber salvado a nadie. No es el mensaje, no es Dios te ama tanto que te perdona, ni modo. No, Dios al creyente le ama tanto que se encarnó Cristo y asumió el papel del Cordero de Dios en su lugar, sufriendo esta ira de Dios a favor de ese creyente, de tal modo que para cada creyente ya no hay ira. Y al mismo tiempo, ahora escuchen cómo lo estoy diciendo. Él es la persona asignada. El Padre le entregó a él todo juicio. Él es la persona identificada en Apocalipsis 6. El mundo inconverso se percata de que hay un rostro. Parece ser el rostro de aquel que decía ser el Cristo. Que ven, sentado sobre un trono. Pero es un cordero con todas las evidencias de haber sido sacrificado, de haber sufrido esta ira de Dios, que ahora procede a derramar esa ira de Dios en contra de cada uno de ellos. Y como lo anunció Simeón, para el levantamiento de muchos y para la caída definitiva de muchos, ha venido este Hijo. El asunto es espantoso. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a discutirlo. Usando este modismo, usando el mismo punto. Vamos por partes aquí. El destino eterno de cada ser humano depende de su relación con esta persona. Lo comenté al principio. Pero, ¿qué quiere decir su relación con esta persona? Quiere decir su relación con lo que el Cordero de Dios vino a hacer. Y nosotros identificamos, a mí me molesta a veces la forma por la idolatría católica en que la palabra cruz se malinterpreta. Nosotros entendemos que la cruz en el Nuevo Testamento, la palabra técnica griega es un pedazo de madera, ¿no? Am I saying that right? Es una parte en donde en realidad es la parte, la palanca larga que cargaba sobre sus hombros, ¿no? Que es la palabra técnica que Pablo usó. Lo que Cristo hizo es sobre un pedazo de madera, ¿no? Sobre la cruz es la traducción al inglés y al español.
Pero para no caer en la idolatría católica, nosotros entendemos que lo que el Cordero de Dios hizo en la cruz no es la cruz, sino lo que se efectuó sobre la cruz. Y la cruz es el gran símbolo de su muerte. Y lo que nosotros entendemos es esto, que como consecuencia de lo que pasó en la cruz, algunos serán levantados y los demás eternamente condenados. Lo que nosotros entendemos en el mismo argumento del Apocalipsis 5, la exaltación del Dios hombre al trono del cosmos es fruto de su humillación y su muerte sobre la cruz. Nosotros lo entendemos. Entonces aquí vamos a discutir los detalles. Buscan, y hay una lista de textos que tenemos que leer el día de hoy. Vamos a Gálatas, a su capítulo 3, por favor. Gálatas 3. Y aquí comencemos, y en el tiempo que nos resta vamos a hacer una lista de puntos aquí para conducirnos a concluir y volver al punto con el cual empezamos. En Gálatas, en su capítulo 3, lo que vemos aquí es lo siguiente, que en la cruz el Cordero de Dios llevó la culpa y la condenación de cada creyente. Y la fórmula aquí es técnica. ¿Lo tienen? 3:13. Cristo nos redimió. Él mismo dijo, he venido a dar mi vida en rescate. Esto es redimir, a pagar el precio para comprar y redimir. ¿Qué es lo que redimió? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, cualquiera que es colgado, en la versión antigua dice, en madero, sobre un pedazo de madera, ¿no? Dice, eso es la fórmula de condenación en la ley mosaica de una persona que muere así, se considera como una persona que muere bajo la maldición de la ley de Dios. Y esto quiere decir que el Cordero, cuando se entregó y fue sacrificado, que Él llevó esa condenación y quitó de por medio nuestra culpa. Pero ¿cómo es que lo hizo? Y nosotros ya lo entendemos. Asumiendo voluntariamente como Cordero de Dios la culpa y la condenación de su pueblo, de cada creyente. Se hizo responsable por los pecados de su pueblo y como forzosamente cayó bajo esa condenación del pecado, y la maldición aquí es la separación de Dios, lo que va de por medio en el asunto. ¿Por qué me has desamparado? Para que todos entiendan que quedó separado temporalmente de su Padre Celestial cuando cayó bajo esta maldición. Pero el punto, este Cordero llevó la culpa y la condenación de cada creyente. Primero. Ahora, segundo, ven los puntos. Este mismo Cordero de Dios, ahora ven en Romanos 3, hay que apurarnos aquí. Este Cordero de Dios efectuó, y aquí viene otra palabra técnica que se relaciona con todo el tema de la figura de un Cordero inocente, humilde, manso, que se entrega a ser sacrificado. Este Cordero de Dios efectuó, la palabra técnica es la propiciación de nuestros pecados. En Romanos lo tienen 3:25. Dios le ha propuesto, exhibido ante el universo entero, y la fórmula es técnica como propiciación por la fe en su sangre, por la fe en su sacrificio, por la fe en su muerte. Cristo es la propiciación. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Se refiere a la obra de apaciguar y quitar de por medio la ira de Dios. Para que la ira sea quitada, tiene que ser apaciguada, satisfecha, cumplida. El precio de dicha propiciación fue su sangre. Y la sangre es el símbolo de sus sufrimientos, su agonía y su muerte como Cordero de Dios. Es el mismo punto. El Cordero de Dios, así lo dijo Juan, que quita el pecado
del mundo. Pero ¿cómo es que quita el pecado del mundo? Aquí lo vuelvo a decir, el mundo sigue siendo todos los creyentes. ¿Cómo es que quita estos pecados? Pagando lo que la ira de Dios exige, pagando el precio del rescate, que resulta ser su propia vida en lugar de la nuestra. Ahora, en este punto, lo que hemos dicho es, Cristo viene como el Cordero de Dios, y lo que hace a favor de los creyentes es sufre la culpa, la condenación, apaciguando la ira de Dios. Pero ahora rápido, el próximo punto, este Cordero de Dios, estamos detenidos para discutir un poco lo que todo esto implica. Este Cordero de Dios viene y como Cordero de Dios se presenta como débil. Vean el lenguaje, como débil y digno de vergüenza. Vean el argumento aquí rápido, el texto de paso lo tenemos que citar, es Hebreos 12, si no lo conocen lo voy a citar. El texto dice que hay que poner nuestros ojos en el autor de nuestra fe, que es Cristo Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, y se describe lo que estoy diciendo. En sus sufrimientos en la cruz, menospreció la vergüenza. ¿Qué es esto? El Cordero se presenta como culpable, asumiendo la culpa de su pueblo. Esto le hace responsable por esos pecados, y esto es todo lo que sucede en su humillación y vergüenza. Cristo fue mofado, se burlaron de él, mofándose, lo rechazaron, lo acusaron falsamente. Las acusaciones son las más absurdas posibles. Le acusaban de ser un ladrón, le acusaban de ser un blasfemo. ¿Cómo es posible? Le acusaban de ser un rebelde traidor incluso. Cuando todo el teatro sucede con Barrabás, Barrabás es el blasfemo, Barrabás es el ladrón, Barrabás es el traidor, pero a Cristo se le atribuyen todo esto y le condenan a Cristo. Barrabás era un asesino incluso y le condenan a Cristo a morir en lugar de un asesino. Barrabás. Y la humillación y la vergüenza que todo esto trajo a Cristo es el punto en donde Él como Cordero de Dios asume tu vergüenza, asume tu culpa, ¿no? Es en ese sentido todo lo que le hicieron a Él es porque tú y yo lo merecíamos, es como si lo hubieran hecho a nosotros, ¿no? No lo hicieron a nosotros, lo hicieron a Él en nuestro lugar. Y el próximo punto, y no vamos a tardar aquí citando cada texto, pero el próximo punto es que este Cordero de Dios demostró en su sacrificio, en su muerte, toda debilidad. Lo mencioné hace unos momentos al hablar de cómo guardaba silencio. El Cordero fue llevado al matadero, ni abrió su boca, dice el profeta Isaías. ¿Qué es esto? Al no abrir su boca para defenderse, mostró la esencia misma de toda debilidad. El punto es tremendo aquí. Se hizo débil ante sus acusadores. Se hizo débil, se mostró como la esencia misma, como si él hubiera sido la debilidad misma encarnada, la impotencia misma encarnada. Y el tema aquí es profundo, porque eso es lo que el pecado hace con todas sus víctimas. Es el fruto inevitable del pecado. La culpa, la condenación, la vergüenza del pecado, la impotencia ante las consecuencias del pecado. Todo eso es como si se encarnara en el Cordero de Dios. Y no debemos perder de vista, ¿no?, que la persona que hace todo esto es Dios mismo, como veremos terminando. Es Dios encarnado, que se vuelve. Esto le dio shock a sus enemigos, ¿no? Le dio shock a sus mismos apóstoles. ¿Cómo es posible
que no se pone a defender? ¿Cómo es posible que se va así dejando que abusan de él? Sí, como vamos a ver en un momento, en la forma más fea, abusaron de él. Pero lo sigo diciendo, esto es el ejemplo encapsulado en el argumento sobre el cordero inmolado, el cordero sacrificado, en donde lo que vemos ahora es su sufrimiento y dolor. Los padecimientos de este cordero sobrepasan todos sus padecimientos combinados, ¿no?, en la historia del mundo. Cristo sufrió más en su dolor y sufrimiento, en sus sufrimientos los más horribles, los más intensos, los más profundos posibles. Sufrió más dolor, más agonía que todas las personas combinadas en la historia de nuestro mundo. Tan solo los que van al infierno tienen una idea de los sufrimientos de Cristo. Porque Cristo sufrió lo que cada creyente debería de haber sufrido para siempre. En un breve lapso de una cuestión de 3 horas. Y los textos hablan de mi alma triste hasta la muerte. Comenzó a angustiarse. Comenzó a llenarse de temor y miedo. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su misma sangre le salía como grandes gotas de sangre en el Getsemaní. Y estos sufrimientos externos que lo dejaron físicamente tan debilitado en el Getsemaní que fue necesario que un ángel viniera para que no muriera ahí mismo. Un ángel del cielo descendió, hizo milagrosamente algo para que cuando sus palabras, mi alma está triste hasta la muerte, para que no se muriera al instante. Este Cordero de Dios sufrió así. Y en la lista de estos sufrimientos, ¿no?, en la lista de sus agonías, viene este asunto que es tan feo y tan fuerte. Este Cordero de Dios sufrió el aborrecimiento y el rechazo de parte de los judíos. Claro que sí. Me aborrecieron, y la fórmula sin causa, sin motivo, sin pretexto. Me aborrecieron sin ninguna justificación. ¿Por qué? Y su aborrecimiento fue tan grave que en las horas, ¿no?, antes y llegando a los momentos cruciales, le rechazaron en sus 3 oficios como profeta para mofarse, burlarse de él y mostrar un odio imposible de medir. Pusieron la venda sobre sus ojos y comenzaron a golpear su cuerpo, preguntándole, si eres profeta, dinos quién es el que te golpeó. Y luego con la corona, ¿no?, que es el gran símbolo de lo que viene en el Apocalipsis, cuando toma el trono y es coronado como rey de gloria, le pusieron una corona de espinos con todo el mismo fin de burlarse de su reclamo de ser divino, su reclamo de ser el Mesías profetizado. Y luego en la misma cruz lo vieron como lo estamos describiendo aquí, como aquel cordero tan débil, tan incapacitado para defenderse, que comenzaron a burlarse de su oficio sacerdotal como mediador, como salvador, como el único que puede perdonar el pecado, diciendo, a otros salvó, a sí mismo no puede. A otros salvó, y luego tentando, ¿no?, al mismo Mesías. Si eres a de veras el Mesías, lo que tienes que hacer es bajarte de la cruz y mostrarnos, ¿no?, tu poder. A otros salvó, a sí mismo no puede. El rechazo, la condenación, el aborrecimiento, el odio, ¿no?,
de parte de cada persona incrédula. Y peor, vean lo que voy a decir aquí. Algunos lo tomarán como un punto de controversia, a lo mejor pueden discutirlo, ¿no? Entre sí. Yo me atrevo a decir que Cristo fue rechazado, condenado y aborrecido por su Padre Celestial. De eso se trata. Hay un intercambio, ¿no?, de papeles aquí. El Cordero asume el papel del culpable. Tiene que ser rechazado. El Cordero asume el papel del que es digno de ser condenado. Tiene que ser condenado. El Cordero asume el lugar de aquel que aborrece a Dios. Y el Dios que dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Trata con lo que parece ser aborrecimiento de parte del Padre. Hasta sus mismos discípulos no lo pueden entender. ¿Por qué no interviene el Padre? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué permite esto? Porque la ira de Dios fluye de un aborrecimiento eterno en contra del pecado. Y en 2 de Corintios, Pablo dice que Cristo fue hecho pecado. Fue tratado como el pecado humano. Es como si Él mismo se hubiera convertido en el pecador más grande que jamás haya vivido. En fórmula simbólica estoy comentándolo, pero en forma real, Él fue tratado como cada pecador. Y se juntaron en Él todos los pecados de todos los creyentes. Todos los pecados que hayan sido cometidos a lo largo de la historia humana de parte de cada creyente antes y después de ser convertido. Se juntaron, se combinaron. Es como si esos pecados se encarnaron en Él, el Cordero de Dios. Así el asunto. Con razón rechazado. Con razón aborrecido. En forma representativa, todo el pecado y toda la maldad que se encuentran en el mundo se juntaron y cayeron sobre Él. Y si esto fuera todo el asunto, tendríamos que irnos de aquí tan tristes el día de hoy. En un sentido. Pero es para caída y levantamiento. Y en el tiempo que nos resta, el levantamiento es lo que nos interesa. Para concluir, ahora bien, este es el mismo lugar, la cruz del Calvario, en donde el Cordero de Dios efectúa la reconciliación. En donde este gran tema de cómo puede el ser humano culpable ser perdonado y reconciliado con Dios. En donde el tema que es tan discutible, la paz, ¿no? Que es un tema que se mete en todos, en la época navideña, ¿no? Todos los himnos, yo prefiero esa palabra, que celebran su venida. Es algo que se canta tanto, la paz, la paz, la paz. Pero el mismo Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino juicio, ¿no? Disensión y pleito y conflicto. Eso es su mismo comentario. Los ángeles cantaban paz. Sí. Sobre
Belén y sobre los pastores en el campo, paz. Paz para los que reciben a este Cordero y son reconciliados con Dios. Ajá. Su primer reacción de cada creyente en el momento de su conversión, paz. En el momento de su arrepentimiento, reconciliación. Pero todo esto fluye de lo que el Cordero de Dios hizo, porque el Cordero de Dios apaciguó la ira y simultáneamente para los que llegan a creer en Él, quitó la enemistad, quitó el aborrecimiento que cada ser humano tiene en contra de Dios. En este Cordero, tu enemistad es quitada. En la obra de este Cordero, tu corazón es reconciliado con Dios. Cuando hay cualquier conflicto humano, los términos son los más básicos. Puede haber rencor, puede haber enojo, puede haber coraje. Y hasta que este coraje, hasta que este rencor sea quitado por el motivo que sea, no habrá paz, no habrá reconciliación, ¿no? Y créanme, hay un montón de personas que se enojan con los creyentes y frecuentemente con los predicadores, mal entendiendo todo este asunto. No, tu problema es con Dios. Es lo que hay que decir a cada persona, ¿no? Que ataca al creyente, ataca a la iglesia o al pastor de una iglesia diciendo, no, es por él. No, tu problema es un problema con Dios. Y tu pecado es lo que ha producido ese punto de conflicto o enemistad. Y hasta que tu pecado sea perdonado por el Cordero de Dios, tú nunca tendrás paz. No, yo no te puedo perdonar. Yo no soy un sacerdote para perdonar. Esto es la mentira la más grande después de la farsa sobre la Virgen. Es la mentira más grande de la secta católica, que es simplemente la más grande y más fea de todas las sectas. El cristianismo es la religión la más falsificada en el mundo. Nada ha sucedido así con el Islam, ni con el budismo. No andan falsificando el hinduismo, nada por el estilo. Tan solo el cristianismo ha sido falsificado de mil maneras. Y la falsificación aquí es que el pastor o un supuesto sacerdote o ministro puede perdonar tus pecados, puede reconciliarte con Dios. Nada de esto es cierto. Es tan solo el Cordero de Dios. Nadie más. Y es a Él que los creyentes acudan, ¿no? Es a Él que los culpables acudan para encontrar refugio, para encontrar descanso, los fatigados y los cargados, ¿no? Y lo que descubren es que en su obra salvadora, ¿no?, nos ha reconciliado con Dios. Los textos ni es necesario verlos, ¿no? Entre los textos que hablan de este punto de reconciliación, cito este. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, en la cruz del Calvario fuimos reconciliados hace 2000 años con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, versículo 10. Este Cordero logra tu reconciliación con el Padre. Este Cordero inmolado, sacrificado, ven ahora el lenguaje, gana en su muerte tu aceptación con el Padre. Mediante Él, tú y yo somos aceptados en el amado. Cristo es el amado. Aceptados como sus hijos. Aceptados y adoptados como herederos de Dios, como herederos de la gloria venidera. Y los textos no son interminables que usan ese lenguaje. No es necesario verlos. En el argumento que Pablo utiliza,
Y a veces se me pegan las hojas, estoy buscando lo más rápido posible el texto. Leemos esto. Veniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley para cumplir la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, para redimir, para pagar el precio del rescate a los que estaban debajo de la ley. Todo lo que estamos diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre, ¿no? El lenguaje más tierno, más íntimo de aceptación, de adopción, de amor. Y esto es lo que el Cordero logra. Es lo que el Cordero aseguró cuando se hizo sacrificio por el pecado. Para resumirlo, ahora cambio el lenguaje y tan solo digo salvación. El Cordero de Dios garantizó la salvación de cada creyente por su muerte en la cruz. El lenguaje es tan fuerte, garantizó, ¿no? Y en el texto en donde estábamos leyendo hace un momento, el anterior dice, ahora siendo justificados en su sangre. Si no me equivoco, es perfecto el verbo, habiendo sido ya justificados en su sangre, es una referencia a su sacrificio. Dice, por él seremos salvos de la ira. Y esto es la ira venidera. Es la ira en el día de juicio. A través de su obra ya somos justificados, declarados libres de culpa. Cambiamos lugares con Él. Él asume nuestro lugar ante el Padre como Cordero sacrificado y nosotros asumimos el papel de una persona que siempre ha obedecido, de una persona que siempre ha cumplido por su vida perfecta que nos es acreditada a nosotros. Es la doble imputación, nuestros pecados a Él y su vida perfecta acreditada a nuestra cuenta. Y Dios nos declara justos, ¿no? Y así, la salvación de la ira de Dios. Estamos preguntando y contestando una y otra vez el mismo punto. ¿Por qué fue necesario esto? Ahora, el próximo punto es para sanarnos. La sanidad, por sus heridas, dice el profeta, fuimos sanados. Por la herida del cual habéis sido, la versión antigua, la herida del cual es otra vez esto, la obra salvadora de Cristo, en donde nuestras almas son sanadas, resucitadas, no espiritualmente vivificadas, desde la planta del pie hasta la cabeza, ha sido todo contagiado, envenenado por el pecado mortal, pero por el médico divino, por el poder del Cordero inmolado, ningún pecado puede resistir sus heridas. Y en este sentido, todos los que tocan al Hijo, todos los que entran en contacto con Él, todos los que le acudan, son sanados por el Cordero, por su cruz, por su obra. Y las ilustraciones las conocemos a lo largo de los 4 evangelios. Tú eres el ciego que recibió la vista. Yo soy el paralítico que fue levantado. Todos nosotros somos los esclavos que fuimos librados, el huérfano adoptado, el muerto resucitado. Cada uno de estos puntos ilustrativamente habla de un milagro que sucede con todos los que acudan al Cordero de Dios sacrificado. Es el milagro de la salvación. Y termina el argumento en la siguiente manera. Ven con mucha atención el punto aquí. Lo dice Pablo en una forma genérica, amplia, teológica, en 2 de Corintios, cuando dice que en la obra de Cristo se revela toda la gloria de Dios el Padre. El que revela lo que señalamos al principio, la ira del Padre en contra del pecado como Cordero de Dios,
Pero en la obra de Cristo la justicia y la misericordia se unan. En la obra de este Cordero la ira de Dios, ¿no?, es apaciguada y ahora hay gracia. En esta obra que Cristo realizó, la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, en una forma extraordinaria, el nombre, la gloria, la persona de Dios. Ninguno ha visto al Padre, dijo el comentarista. Hay un debate sobre quién habla en el Evangelio según Juan. Ninguno ha visto al Padre. Es el Espíritu Santo por boca de Juan. El Hijo unigénito lo ha revelado. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, es anunciado, explicado, armonizado, vindicado en la persona que vino del cielo. Y nosotros somos conducidos a gloriarnos. Hay un texto entre los más discutidos por la fórmula: lejos sea de mí, dice Pablo, gloriarme. Y la palabra ahí puede ser entendido como incluso van a gloriarme en algo salvo la cruz. No estaba hablando de un crucifijo, no estaba hablando de un ídolo, estaba hablando de la obra que el Cordero de Dios realizó en la cruz, ¿no? Y en este sentido, somos conducidos a gloriarnos en los triunfos, gloriarnos en esta obra, porque en medio de todo esto, de lado lo comento, de paso, ¿no?, el comentario, el diablo mismo fue derrotado por esta obra, ¿no? Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera, dice Cristo en Juan 12, y al mismo tiempo, ahora el mundo mismo será juzgado. A esto volveré en un momento. Ahora el mundo será juzgado, ¿no?, por esta obra del Cordero de Dios. Y aún más, todos traeré a mí mismo. Todos sus escogidos serán traídos a Él, al Cordero de Dios, por esta misma obra. Y así, toda la verdad de Dios es encapsulada en estas palabras. Es imposible entender la ira de Dios sin su amor. De igual manera, es imposible entender el amor de Dios sin su ira. Y lo que vemos aquí es el Hijo de Dios encarnándose como Cordero para otorgar a nosotros la salvación eterna. Y esta salvación es inmensurable, en su alcance es imposible de medir, porque la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de su alcance lo entenderemos tan solo llegando al día de juicio. Pero ahora concluyo este sermón volviendo a lo que comentábamos al principio. Metido de por medio en todo este asunto, viene por último una tremenda advertencia, ¿no? Advertencia. Una tremenda advertencia. La más grande advertencia. La más indiscutible advertencia viene en todo esto. Porque llegando al final de la Biblia, como lo vimos al principio, al libro del Apocalipsis, se anuncia el juicio. Y el juicio procede de la persona sentada sobre ese trono. Y como ya lo vimos, la persona es identificada como este Cordero. Sí,
el que hizo todo esto, el que juntó en la cruz la culpa, condenación, propiciando, quitando de por medio, sufriendo el dolor, el aborrecimiento y el rechazo en lugar de los que creen en Él, el Cordero de Dios inmolado, el Cordero de Dios sacrificado, que vendrá desde el cielo lleno de ira. Vendrá en llama de fuego, dice Pablo. Con millares de ángeles vendrá el mismísimo Cordero de Dios, de tal modo que hasta los judíos en algunas profecías se pinta el cuadro de lo que verán, y verán las evidencias, las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado, y los mismísimos judíos se darán cuenta de quién es esta persona que viene desde el cielo. Hay un texto que dice todas las tribus, es una palabra técnica, grupos étnicos que habitan la faz de la tierra, comenzarán a llorar, a lamentarse, a entrar en la más grande crisis que jamás hayan experimentado, al darse cuenta de quién es esta persona que viene por segunda vez. Y la advertencia es más que una advertencia el día de hoy. Es más bien una garantía. Hay una garantía aquí. La garantía es esta. Aquel que vino a Belén. Y todo lo que sucedió, no vamos a verlo el día de hoy, hasta la muerte de los inocentes, ¿no? Coloquialmente hablando. Hasta todas las circunstancias, las más desfavorables posibles en relación con el Belén y su nacimiento. Como advertencia lo dijo Simeón, para el levantamiento de muchos ha venido, y para caída de muchos. Y luego agregó, y todo esto será contradicho. Contradicho, dijo. Hablarán en contra de esto, dijo. Como lo siguen haciendo hasta el día de hoy. No hay nada como esto en el budismo. Nada parecido a este Dios en el hinduismo. No. Menos en el Islam. La gente necia que nunca lo ha entendido, los apóstoles salieron a contradecir y a refutar cada religión sobre la faz de la tierra, declarando todas aquellas religiones como falsas. Y créanme, tan solo en el primer siglo del cristianismo lo lograron, con una conversión masiva de pueblos y gentes. Tenían el don de hablar en lenguas, hasta los dialectos de los grupos étnicos del mundo greco-romano. Y trastornaron al mundo entero. Y hoy en día hay un debate sobre cuál sería la verdadera religión, ¿no? Termino con el mismo punto. El mismo que vino así, el mismo que sufrió, lo sigo diciendo, el único que sabe qué significa la ira de Dios, porque Él mismo la sufrió en lugar de su pueblo. Él mismo vendrá a castigar a todos
Y cada uno de los seres humanos que le rechazan como el Cordero de Dios. O para decirlo en palabras más sencillas, este Cristo es tu Cordero sacrificado. ¿O es el Cordero que te condenará eternamente? Dios le ha entregado a él todo el juicio. Se lo ha entregado a sus manos. Todo juicio. El Apocalipsis narra, hay más cosas, las vamos a ver en uno de los próximos estudios acerca de este que sale a pisar el lagar de la ira de Dios en contra de todos sus enemigos y sale con sus vestimentas manchadas de sangre. Así termina la Biblia. A pisar el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Los ejércitos que están en el cielo le seguirán en caballos blancos, vestidos así de sus ropas, no emblanquecidas por la sangre y el sacrificio del mismo Cordero. Y él sale a pisar el lagar. Ya no quiero seguir leyendo. Entonces, es una de dos cosas aquí. Qué tragedia de tantas personas. Es la misma tragedia año tras año. No. Otra vez Navidad, dicen. Otra vez a celebrar. Otra vez a ofender. Otra vez a mofarse. De eso se trata. Otra vez hacer el gran teatro como si hay algo metido maravilloso de paz y amor en eso de Navidad y de alguna manera hay que encontrarlo. Inexplicablemente, incidentes, choques, muerte súbita, sube el número de personas que entran a la sala de emergencia, pleitos, asesinatos, violencia familiar, no pueden ni reunirse ni en Nochebuena, supuestamente Nochebuena, sin entrar ahí a la reunión familiar a ver qué va a pasar aquí. ¿Qué tipo de sermón navideño? O lo vas a recibir como tu cordero, o él mismo derramará su ira. Esto es personal, esto es directo, esto es íntimo. Derramará su ira en tu contra. Padre, damos las gracias por el tema, por este día, por esta época del año.
en donde el mundo pretende hacer todo menos lo que han de hacer. Te damos infinitas gracias por los creyentes en todo el mundo, que no nos vamos a conformar, que no vamos a hacer caso omiso de la farsa, del engaño, la blasfemia que sucede en Navidad. Te damos infinitas gracias por tu palabra, que nos explica a detalle por qué Cristo vino, a qué vino, y que nos obliga a escoger. O nos tenemos que entregar a Él como nuestro Salvador, como nuestro sacrificio, como nuestro Cordero, confiando en su obra y entregándonos a su persona. Y así podemos celebrar todos los días su venida al mundo y su venida a nuestras vidas. Te damos infinitas gracias por esto, Padre. Y por todos los que quieren la Navidad, pero no quieren nada que ver con aquel que vino. Tan solo tú les puedes advertir. Les puedes obligar a ver que aborrecen a aquel que vino, que no quieren nada con él, que son sus enemigos declarados. Ellos lo saben y él lo sabe. Y te pedimos, Padre, para que ninguna persona salga de aquí el día de hoy sin rendirse. Porque si lo hacen y permanecen así, ese Cordero les alcanzará en su ira. Y te pedimos que esto no suceda, sino que se arrepientan y se entregan a Él el día de hoy. Y te lo pedimos en su nombre.